De nuevo con ustedes aquí en Cotovipencini por Globovisión. Me acaban de traer un cafecito, lo más bueno. Muchas gracias a la gente de Globo. Víctor Álvarez, economista, está con nosotros, @Víctor Álvarez R. Víctor, bienvenido al programa. Él acaba de escribir un artículo muy interesante sobre su exposición que tuvo en la Asamblea Nacional, Golpe de Timón para evitar crisis de gobernabilidad. Pero ya vamos a llegar a eso. Víctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, uno de los temas principales con que quería empezar, Venezuela está en la palestra económica internacional, todas las revistas, todos los periódicos, todo el mundo habla sobre este proceso que ven con espanto los economistas, que es el tema de la hiperinflación. Hace poco Economist nos compara con Zimbabue, que es el último ejemplo de hiperinflación que existió en el mundo, hiperinflación que ha sufrido Francia y llevó a la Revolución Francesa, 2 guerras en Alemania, Zimbabue y ahora Venezuela, entre otros muchos. ¿Tú crees que en Venezuela hay hiperinflación? ¿Es una hiperinflación igual que Venezuela, es como un gato verde, es un perro verde? Nosotros tenemos una hiperinflación distinta, porque en el bolsillo de los venezolanos lo sentimos que toda la semana suben los precios, quizás más rápido. Sí. Bueno, mira, en el país están dadas todas las condiciones objetivas, reales, para que se dispare un proceso hiperinflacionario, ¿no? ¿Cuáles son esas? Bueno, la primera es un enorme déficit, ¿no?, de las empresas públicas y del gobierno, que llega a ser en torno casi el 20% del Producto Interno Bruto. Eso es como tener una fiebre a 40 grados. Bueno, eso por la manera como se financia, que es la segunda causa, termina entonces generando muchísima inflación. ¿Cómo se está financiando ese déficit? Pudiera financiarse aumentando los impuestos, aplicando un débito bancario, poniendo un impuesto a los activos empresariales, aumentando el arancel de aduanas, pero el gobierno no tomó esa vía. La vía que el gobierno tomó para cubrir, para cerrar ese déficit fiscal, es la de endeudarse con el Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿qué hace PDVSA cuando no le alcanzan los bolívares una vez que vende los dólares a 10 o a la tasa de cambio más alta? Y si no le alcanzan, emite unos pagarés, se los entrega al Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Venezuela pone a funcionar la imprenta de dinero, y entonces cuando se le inyecta esa enorme masa a una economía que está, esa masa de dinero a una economía que está caracterizada por altos índices de escasez, donde hay muy pocos bienes, muy pocos productos que comprar, bueno, mucha plata detrás de pocos bienes, dispara la inflación. Y la tercera es que en un proceso inflacionario la gente no tiende a ahorrar en bolívares, sobre todo si las tasas de interés están tan bajas y no compensan lo que pierde la inflación. Entonces, en Venezuela están presentes esas tres condiciones, ¿no? Déficit fiscal sostenido, recurrente en los últimos 6 años, un financiamiento de ese déficit con emisiones de dinero sin respaldo y unas bajas tasas de interés que desalientan el apetito de la gente por tener bolívares. Ahora, que la hiperinflación, según los constructos teóricos de hace años, decía que tenía que ser 50% mensual o más. Bueno, eso es muy relativo, porque en estos momentos, cuando los aumentos de sueldo a las semanas quedan prácticamente liquidados, disueltos por la voracidad inflacionaria, la gente está sufriendo el rigor de un auge en los precios que prácticamente liquida la capacidad adquisitiva de sus ingresos y le impide a la gente comprar las cosas esenciales de la canasta básica y alimentaria. Te escuché un momentico mientras el break hablando con alguien sobre un Twitter que te mandaron, porque hoy tenemos un nuevo sueldo, aumentaron el salario básico, también las estatiques, pero que dicen que la inflación se lo come. Además que tenemos el domingo, el Día de la Madre, ojalá que les alcance a la gente para comprar aunque sea una florecita a la mamá. Pero tú hacías un comentario que es triste pero jocoso a la vez, de un Twitter que te llegó. Cuéntanos un poco. No, era sobre 2 artículos que escribí a propósito de los aumentos de sueldos que son inmediatamente anulados por la inflación, ¿no? Y donde en esta carrera de salarios versus inflación siempre llevan las de perder los salarios, ¿no? O sea, en los últimos 16 años ha habido 32 aumentos de salarios y finalmente el trabajador, el que vive un ingreso fijo, es preso de esa ilusión monetaria, ¿no?, donde nominalmente gana más dinero, pero realmente puede comprar menos bienes. Entonces, el trabajador llega un momento en que toma conciencia de eso y el título que le puse al artículo fue: no me suban más el sueldo, pero paren la inflación. Qué bueno, no me subas más el sueldo, pero paren la inflación. Bájame la inflación, deja que me alcance mi sueldo para pagar las cosas. Porque el asunto es que el auge inflacionario anula el aumento de sueldos del año en curso, pero también se traga, devora parte del sueldo anterior. Entonces, la gente termina
comprando mucho menos de lo que ganaba antes. Entonces la gente dice, bueno, pero es preferible que a mí me congelen el sueldo, pero que paren también la inflación, porque por lo menos preservo, mantengo mi capacidad adquisitiva. Y el otro artículo era, le puse como título, me sobra mucho mes al final del sueldo. Generalmente la gente cuando le sobra sueldo al final del mes lo ahorra, ¿no? Pero aquí es al revés, o sea, aquí el sueldo se acabó y todavía tienes que correr bastante del mes por delante, no terminas de pagar las cuentas. 12.8 salarios mínimos para la cesta alimentaria según el Senda. Claro, entonces es terrible, pues es terrible y además de eso, todo el tema de la escasez, ¿no? Es decir, las colas que hoy en día estamos presenciando no son un invento de nadie, es un indicador del terrible padecimiento, todos lo estamos sufriendo. ¿Dónde pueden leer los artículos nuestros amigos televidentes? Mira, yo tengo un blog, ¿no?, que tiene como título La pupila insomne, ahí los pueden buscar. Pero son... También en Twitter, @Víctor Álvarez R. En el Twitter. Te pido un favor, después del programa lo retuiteas, @Pepensini, yo lo retuiteo también. Seguro. Mira, Víctor, sobre entonces este tema de la inflación, no estamos viendo que están poniendo muchos correctivos. De hecho, el DICOM se ha disparado más del 50%. Hay una estrategia que no es evidente, no está anunciada, pero quieren reducir un poco el spread entre el dólar de frontera, el dólar Cúcuta, con el dólar DICOM. Pero vemos que este se está quedando bastante rezagado, mientras que este va subiendo galopantemente, y eso nos va a crear un proceso de inflación, ya va por 50%, sí, aún peor. ¿Qué opinas tú de esa estrategia? Bueno, mira, con el DICOM pasó una cosa bien distinta a la que se había anunciado con CIMADI, ¿no?, y con el CICAD 2, cuando esos dos mecanismos se habían planteado como un mercado de divisas que iba a ser regido por libre juego de la oferta y la demanda, y sin embargo el Banco Central de Venezuela y el gobierno le pusieron una barrera psicológica, ¿no? Al CICAD no lo dejaban pasar de 49.99 porque bueno, en ese momento se consideraba que si rompía el techo de los 50 bolívares por dólar era el fracaso de la política cambiaria del gobierno. Esa misma lógica se repitió luego con el CIMADI, ¿no?, cuando durante un cierto tiempo se le puso un techo de 199 y no pasaba de allí. Pero en estos momentos de restricciones fiscales tan apretadas, ¿no?, de derrumbe del ingreso fiscal petrolero, de una zafra fiscal muy mala, que fue la que terminó el 31 de marzo de este año, donde en términos reales lo que se recaudó por declaración de impuestos sobre la renta fue muy bajo, debido a que muchas empresas declararon pérdidas, no generaron ganancias. Recordemos que la economía lleva 2 años parada. Y en tercer lugar, la necesidad del gobierno de generar más bolívares por cada dólar es lo que ha llevado a que suelten entonces el DICOM, ¿no? Esa amenaza que hace el presidente ahora a la empresa, ya la empresa está bastante golpeada, quedan muy pocas en el país, y popularmente no sería una medida factible, porque todas las encuestas dicen que una de las empresas que más quiere Venezuela es Empresas Polar. Ahora les dice que bueno, pues hoy tuvieron unas acciones, fueron a revisar, fiscalizar, y les amenaza que si paran la planta, si no tengan dólares para traer ni materias primas, que las van a expropiar. ¿Cuál sería el destino entonces de estas empresas? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿De qué es la guerra económica? Sí, mira, si hay una evidencia irrefutable, pues irrebatible, es que ese modelo económico basado en la propiedad estatal sobre los medios no solamente de producción, sino incluso de distribución y de comercialización, definitivamente no funcionó, ¿no? O sea, que aquellas decisiones que comenzó a tomar el gobierno en el año 2007, 2008, de pasar bajo control del Estado a un conjunto de empresas que se consideraban estratégicas, ¿no?, como el caso de la electricidad, de las telecomunicaciones, de la siderúrgica, etcétera, finalmente degeneró, ¿no?, en una ola de expropiaciones donde el Estado terminó expropiando empresas lácteas, empresas de aceite de cocina, torrefactoras de café, cementeras, etcétera. ¿Y cuál es el estado de la mayoría de esas empresas? Bueno, son empresas que terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, por el pseudo sindicalismo y por la corrupción. Por la corrupción. Y entonces hoy resulta que los bienes que deberían estar en abundancia en el mercado ni siquiera se consiguen en las redes de los bicentenarios, de los Mercal,
en una evidencia de que ese modelo no funciona. Y fue precisamente una de las principales causas del fracaso del socialismo del siglo XX. Que están los motores que está impulsando no solamente Aristóbulo Istúriz, vicepresidente, sino Miguel Pérez Abad, que cree en la empresa, es empresario, pero parece que ellos tuvieran como una especie de club cerrado que no le está haciendo caso al presidente, porque las declaraciones del presidente no van acordes, no van en línea, no son paralelas, no son las mismas, parece que no se hablaran. ¿Cómo ves toda esta situación? Sí. Hay que dar el golpe de timón, ¿por qué no lo dan entonces si lo quiere dar los motores de la economía? Sí, el problema de esos motores de la economía es que no van a poder encenderse ni siquiera volar si no se resuelven, si no se superan un conjunto de problemas en la dimensión macroeconómica, y si no se resuelven los problemas que tienen que ver con la seguridad jurídica, con la manera como se forman los precios en el mercado, que tienen que reflejar sus costos de producción y permitir la obtención de una ganancia adecuada, y si no se resuelve el clima de la estabilidad, el problema de la estabilidad laboral y del clima laboral, ¿no? Porque todos esos tres factores afectan incluso a las propias empresas estatizadas. Entonces, el discurso de los motores, si no está acompañado, y aquí voy entonces con lo que le planteamos a la Asamblea Nacional y la propuesta esta del golpe de timón para evitar una crisis de gobernabilidad, es la necesidad de adoptar un conjunto de medidas que ya están de anteojitos, que son más que obvias. ¿Cuáles son? Unificar el tipo de cambio, sincerar el precio de la gasolina, sustituir los subsidios indirectos por subsidios directos, sincerar las tarifas de los servicios públicos, porque la mejor manera de evitar estos racionamientos es que efectivamente se valore eso, y eso se logra a través del mecanismo de las tarifas y de los precios, activar el cobro de los peajes para poder generar recursos que permitan repotenciar la infraestructura. Eso en materia de medidas para corregir el déficit fiscal, medidas para parar la amenaza hiperinflacionaria, bueno, erradicar esta práctica del financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, sincerar el tema de las tasas de interés. Las otras medidas que tienen que ver con los precios es justamente flexibilizar e incluso eliminar una ley que se presentó en su momento con muchas expectativas, ¿no?, que fue la Ley Orgánica de Precios Justos, y resulta que en los 3 años que tiene de vigencia la ley hemos tenido las peores inflaciones de Venezuela, 56% en el primer año, 68% en el segundo año, 180.9% el año pasado, lo cual refleja que ese es un instrumento que no funcionó. De modo que hay aquí un conjunto de medidas que están al alcance de la mano y que le permitirán al gobierno, bueno, ir a un proceso de rebaja del gasto militar, de reformulación de los pagos del componente en divisas de las obras de infraestructura que le contrató a China, a Brasil, a Irán, y crear unas condiciones que también le permita sentarse con sus acreedores para evitar un default que pueda pulverizar el precio de los bonos y más bien llegar a un acuerdo con un programa de estabilización creíble y con una agenda legislativa básica que dé una señal de acuerdo y de cooperación entre los dos poderes. ¿Qué escenario estás manejando para el corto plazo? Algunos hablan de crisis social, otros hablan de guerra social, otros pueden considerar default, algunos ven, como acaba de venir el último diputado, de pactos y negociaciones, diálogo. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de todo esto? Luego, desde el punto de vista social, si uno ve cómo se ha ido incrementando el nivel de conflictividad en el país, la cantidad de protestas que hay a lo largo y ancho del país, en todos los estados, en todos los municipios, la manera como se han incrementado las colas, el enorme malestar que hay, ya no solamente por la problemática de los alimentos o las medicinas, sino por los cortes de electricidad, los cortes de agua. O sea, no estoy exagerando al decir, y no quiero ser alarmista con esto para nada, pero nosotros estamos a las puertas de una conmoción social, y una conmoción social que seguramente no va a ser reprimida, porque creo que si de algo tengo la certeza es que la Fuerza Armada venezolana no quiere verse en el papel de los militares chilenos o de los militares argentinos. Ya lo dijeron, que ellos no van a cobrar esa factura. Exactamente, yo creo eso también, ¿no? Y entonces llega un momento donde, bueno, los factores políticos tienen que ponerse de acuerdo justamente para evitar ese estallido social, y ese es el gran reto de nuestra dirigencia política. Excelente lo que acabas de decir, hay que evitar a toda costa que eso ocurra. Víctor Álvarez, un placer tenerte aquí en el programa, economista @Víctor Álvarez R, y nosotros nos despedimos esta mañana aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que los quiero. Hasta luego.